¿Saben lo que significa la expresión meterse la pata a los caballos? Pues eso es lo que voy a hacer esta mañana en presencia de todos ustedes. Las iglesias Viña nacieron y se autodefinen como iglesias contemporáneas. Cuando uno estudia un poco lo que son las viñas, todas las iglesias Viña nacieron así, una iglesia contemporánea, una iglesia atingente con los tiempos que se viven, es decir, una iglesia de acuerdo a la cultura y de lo que está pasando. La palabra contemporánea tiene muchas implicancias y entre ellas es tener opinión. Tener opinión por aquellos temas que a veces son complicados, a veces son difíciles, incluso son temas controversiales. Es decir, son temas que tenemos más de alguna opinión y todos podrían ser perfectamente válidas. Pero la iglesia tiene la tarea de tener una palabra para los tiempos en que se viven y para las temáticas que son relevantes para la cultura donde nosotros estamos, donde la iglesia ejerce su misión. Y en esta mañana me voy a referir a un tema que nunca antes he compartido, se comparte muy poco en las iglesias, un convencimiento que Dios nos está llevando a algo que tiene que suceder y tiene que pasar. Y que en el mundo de la iglesia es un tema complejo y causa de divisiones muchas veces, causa de disputas entre distintas iglesias. Y me refiero al rol de la mujer en la iglesia, el ministerio de la mujer en la iglesia. Quiero aclarar que no me referiré esta mañana al rol de la mujer en la sociedad y en la familia, no tiene nada que ver. Yo voy a hablar solamente lo referente a la vida de la iglesia. Espero durante el mes de julio estar compartiendo sobre familia cristiana, donde ahí hablaremos del rol del hombre y el rol de la mujer. Hace muchos años que no hablamos de ese tema y ya es tiempo. Como la mayoría de ustedes saben, yo soy una persona nacida, criada, formada y deformada dentro de la iglesia. Lo primero que recuerdo haber visto era el pastor, y al año tomaba la Santa Cena. Sí crecí en una iglesia cristiana y la verdad es que mi infancia, mi adolescencia y juventud, el tema de la mujer nunca lo escuché. Nunca fue un tema en la iglesia en la cual yo participé, nunca se enseñó. La verdad es que no se hablaba, por distintos motivos parecía que todo estaba bien, que todo estaba en calma, nadie decía nada, tampoco escuché ni malos comentarios ni murmuración al respecto. Mi recuerdo con respecto a mujeres en la iglesia y trabajando en la obra de Dios se limitan a la esposa del pastor, una hermana norteamericana, la hermana Helen de Davis, que recuerdo con mucho cariño sentada al piano, tratando de hacerlos cantar. Como les decía, ella era la única que tocaba un instrumento y todos tratábamos de seguirlo. La hermana Helen de Davis ni siquiera tenía el apellido propio, porque era de Davis. Entonces ahí uno empieza a ver ya como ciertos rasgos que hay, que de alguna forma debieran llamarnos la atención. También recuerdo algunas mujeres que hacían clases de escuela dominical a los niños. Y ahí ellas parecía que tenían el colchón. Parecía que eran las dueñas de la escuela dominical y se les veía contenta y se les veía felices. Recuerdo otras mujeres que hacían clases a otras mujeres. Y también recuerdo algo que llamaban confraternidad de mujeres, donde el centro de la actividad era estudiar una parte de la palabra de Dios, se preocupaban de algunas personas de la iglesia que estaban con necesidad y también hablaban de recetas de cocina y de tejido. Oficialmente esos eran los roles que tenía la mujer en la iglesia, al menos la iglesia donde yo crecí y donde fui formado por alrededor de 15 años. Por mi madre sabía que algunas mujeres salían y por iniciativa personal visitaban personas enfermas, personas necesitadas y oraban por ellas, llevaban ofrendas. Lo hacían muchas veces bajo el alero sin estar con el alero del pastorado, sino que era algo que hacían un poco a escondido. En la medida que pasaron los años y fui conociendo más a Dios y su palabra, me di cuenta que en la Biblia, a pesar de que tiene un fuerte dominio del rol espiritual del hombre en la casa y en la iglesia, había ciertos pasajes que marcaban la diferencia. Algo me empezó a llamar la atención, que aquí hay algo que probablemente no había entendido. Como buen hombre pensé, la excepción confirma la regla. Esto tiene que ser una excepción, esto no puede ser la regla. Y un día, en esta búsqueda, y estaba específicamente en la búsqueda del Espíritu Santo, las manifestaciones del Espíritu Santo y sus dones, el Señor quiso que me tocara con un versículo que destruyó en gran parte la imagen mental que yo tenía de Jesús y sus discípulos. Siempre me imaginé a Jesús con sus discípulos, y Jesús con sus discípulos, y con sus discípulos, y no había mujeres. De alguna forma, esto era como nuevo para mí. Y leyendo el libro de los Hechos, en esta búsqueda del Espíritu Santo, estaba leyendo la parte de Pentecostés, y Hechos 1, del 12 al 14, dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entraban, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote,
Judas, hermano de Jacobo, el 14. Todos estos perseveraron unánime en oración y luego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La verdad que en su momento esto me llamó mucho la atención. Primero que nada, ver a María ahí. También estaba entre el grupo de los 120 esperando el advenimiento del Espíritu Santo y otras mujeres. Yo ahora entiendo en la actualidad que este pasaje en realidad no trae luz, no aporta gran luz al tema que vamos a tocar esta mañana. Pero también entiendo que fue el Espíritu Santo que empezó un trato conmigo a revelar algo que había más en la palabra, que durante años después puso una convicción en mi corazón del rol que tiene la mujer en la iglesia. Siempre pensé y llegué a convencerme que sí, la mujer tiene un rol muy importante en la iglesia, pero jamás pensé que iba a predicar sobre esto, y estoy esta mañana delante de ustedes predicando sobre eso en obediencia al Señor. Los años pasaron, en que tiempo en que empecé buscaba Dios al respecto, meditaba, leía la Biblia, oraba, pero no fue hasta un retiro de pastores en la iglesia Viña en octubre del 2014 que un pastor que viene de Estados Unidos, el pastor Steve Nicholson, abordó abiertamente el tema de la mujer en el ministerio con todos nosotros. Al escuchar su exhortación, al escuchar su estudio, la verdad que trajo mucho alivio a mi corazón, porque de alguna forma entendí que lo que Dios había estado colocando en mi corazón, sí, hay otros locos como yo que entienden lo mismo, están viendo lo mismo, pero también me desafió que en algún momento tenía que enseñarlo, y desde octubre a la fecha he estado esperando, he estado orando, y yo tengo la convicción que eso es algo que como iglesia estamos lo suficientemente maduros para tratar, para entender. ¿Cuál es la realidad de la iglesia evangélica, cristiana en el día de hoy? La verdad que, salvo excepciones, las iglesias cristianas en la actualidad, en la iglesia cristiana, el rol de la mujer sigue siendo absolutamente secundario. En algunas muy secundario. En cuanto a las cosas que puede hacer o que se les permite hacer de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, a lo que logramos entender que está en la palabra de Dios con respecto a la mujer. La verdad que es una forma incorrecta de ver las Escrituras, y más las tradiciones de la iglesia han confinado a la mujer en el patio trasero de la iglesia, y esa es la verdad, esa es la realidad. Y lamentable decirlo, estas creencias no solamente se han adoptado en la vida de la iglesia, sino que muchos hombres cristianos, bien intencionados y bien corazón, creyendo servir al Señor, han traspasado estas mismas enseñanzas al hogar, afectando la vida del esposo y la vida de las mujeres, de las hijas. Un tema tan complejo como el que voy a hablar esta mañana es difícil ver cómo, y necesito dar una vuelta larga. Por eso nos dije, vamos a necesitar papel, lápiz para anote y tiempo. Vamos a dar una vuelta larga para poder tratar de exponer y tratar de despejar legítimas dudas. Yo sé que para varios que están acá esta mañana, sobre todo hombres, hay legítimas dudas con respecto a este tema. Y necesito que, con la ayuda del Espíritu Santo, derribar argumentos religiosos que han reinado en la iglesia cristiana por generaciones. Y por una parte voy a repasar un poco lo que ha sido la historia de la mujer oriental y un poco la Biblia, cómo fue escrita la Biblia, quiénes escribieron la Biblia, cuál es la cultura donde la Biblia fue escrita. Esto nos ayudará a entender algunos pasajes de la Biblia y poder darle una connotación correcta cuando la leamos, cuando lo estudiamos y cuando saquemos verdades espirituales de la palabra de Dios. Con respecto a la historia antigua, quiero decir que en el Antiguo Testamento la condición de la mujer siempre fue precaria y en desventaja en relación a los hombres. Siempre fue así. En el mundo secular, vale decir, en el mundo oriental, que es donde la Biblia fue escrita, la mujer la vemos en un papel absolutamente relegado, absolutamente secundario, servil y complaciente en relación al hombre. Esa es la historia. La historia que vemos en el capítulo 30 del libro Génesis de Raquel y Lea, no sé si alguna vez le ha llamado la atención, pero la verdad es que la primera vez que lo leí me golpeó. ¿Cómo puede ser esto? Raquel y Lea son dos hermanas, hijas de Labán, que luchan por la atención y el amor de Jacob, hijo de Isaac. La relación de las hermanas es digna de un dragón de televisión. Si tú lo ves, realmente es digna de un dragón, chicos, que aceptan con humildad y casi sin dignidad lo que les toca vivir. Quiero que piensen las mujeres que están aquí y los hombres que están aquí. ¿Aceptarían eso como lógico y como que Dios dice eso? Realmente es algo que nos golpea nuestra fe cristiana, el entender, pero está ahí, está en la Biblia. Otro ejemplo que quiero hablar es el tema del divorcio. Durante centurias en tierras orientales y probablemente todavía esto es práctica, el mundo del cual son parte de la Escritura, solo era necesario que el marido argumentara de palabra algo contra la mujer para divorciarse. Se acabó.
Era el hombre, la mujer no tenía ninguna posibilidad, ella no podía divorciarse, era el hombre. Y el hombre lo decía de palabra. Lo que el hombre decía y argumentaba por el solo hecho de ser hombre era aceptado sin discusión, y la mujer tenía que callar. Aunque la Biblia menciona varios pasajes con respecto a la voluntad de Dios, nunca fue la voluntad de Dios el divorcio, ni menos el menosprecio de la mujer. Encontramos en ellas leyes que de alguna forma son referentes al divorcio, que más que aprobar la conducta de los hombres, ojo con esto, más que aprobar la conducta de los hombres judíos influenciados por la cultura de los pueblos orientales, de los cuales vivían, estaban destinados a parar los excesos de los hombres judíos del pueblo de Dios. No era un perdonazo, era para. Déjense de influenciar por lo que hacen los que no tienen a Dios. Un ejemplo de ello es la mencionada carta de divorcio que Moisés, que argumentaron los fariseos tratando de seguir con el jueguito que me puedo separar, Moisés le dio para que hubiera carta de divorcio. Era la diferencia entre solamente por tu palabra y esta hay una carta donde se estipula lo que pasó, y la mujer tenía cierta dignidad de tener una carta y decir: yo soy una repudiada, aquí hay una carta, no soy una cualquiera, yo no me arranqué. Le permitía a la mujer volver a casarse. Ese es el contexto y la forma en que hay que ver la carta de divorcio, que Jesús muchos años después aclara: en el principio no fue así, nunca fue así. Nunca hubo la alternativa del divorcio y el rechazo de la mujer. Porque en el principio varón y hembra los unió Dios, y lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Es bueno aclarar que siempre, cuando vemos la escritura, el estándar de la mujer hebrea, de la Biblia, siempre fue mayor el estándar de las mujeres orientales en cuanto a valor e identidad. Tenían un beneficio a pesar de lo que nosotros vemos. Hacia finales del periodo del Antiguo Testamento, estoy hablando del profeta Malaquías, el profeta Malaquías le habla a los sacerdotes de su tiempo. Dios habla a través del profeta Malaquías a los sacerdotes, a los que ministraban ese tiempo, y para hablarles de lo mal que lo estaban haciendo, de lo corruptos que eran. Él toma la relación entre un hombre y una mujer. Y si buscas en tu Biblia, Malaquías 2, 14 a 16, leemos lo siguiente. Este es Dios a través del profeta hablándole a los sacerdotes. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, él aborrece el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido. Al que hace eso está diciendo: hay pecado, hay iniquidad. Dijo Jehová a los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Para Dios, la mujer tenía exactamente y tiene exactamente el mismo valor ante sus ojos. Está hecha a la imagen y semejanza de Dios. A pesar de estos pasajes que encontramos aún en la Escritura, lo que está diciendo Dios nunca fue el plan. Nunca fue lo que yo pensé. Y si vemos en el Antiguo Testamento algunos pasajes que parecieran ser lo contrario, no se trata de Dios. Lo que estamos viendo son costumbres de otros pueblos paganos y contrarios a Dios, que fueron adoptadas por el pueblo de Israel y se empezaron a transmitir de generación en generación, como si eso fuera una verdad de Dios. Aún con todo lo hablado, encontramos en la Biblia versículos y pasajes que nos hablan del valor inestimable que tiene la mujer. Proverbios 31, 11, 12 dice: el corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancia. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Proverbios 31, 26 al 28. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. No solamente tenemos pasajes en la Biblia que hablan de lo hermoso, lo inconmensurable que es la mujer, sino tenemos ejemplos dignos de imitar. El matrimonio de Abraham y Sara es digno de imitar. El cuidado con que Abraham trata a su esposa es digno de imitar. Es digno de imitar del amor, la paciencia que le tenían. Y claramente, si tú ves la historia entre Abraham y Sara, parece que ella mandaba varias cosas. Tenía como control de varias cosas. ¿Cómo podemos entonces entender la Escritura? ¿Cuál es la interpretación correcta de esto? En primer lugar, yo no quiero parecer como una persona que lo sabe todo, que lo descubrió todo,
Pero lo que tenemos que tener claro es que al leer la Escritura, lo primero que tenemos que hacer es orar. La Biblia es la palabra de Dios y fue escrita por inspiración de Dios, así que ¿qué es mejor que el Espíritu Santo, que es el que inspiró, él sabe lo que realmente está escrito ahí para ti y para mí? Así que cuando leamos la Escritura debemos orar y pedir la dirección y la inspiración del Espíritu Santo de manera tal que podamos tomar para nosotros lo que Dios dice. La Biblia no es un libro más, no es un libro para leerlo de tomo a tomo, tal como está escrito, no es así, sino que necesitamos que Dios nos hable a través de ella. Y cuando lo hagamos, mi consejo es considerar 3 cosas. Debemos considerar en primer lugar la revelación progresiva de Dios. Cuando uno ve la Biblia, tú no ves la Biblia terminada en el Génesis, es todo pasando hasta Apocalipsis. Dios se está revelando, y cuando digo Dios se está revelando a sí mismo, está revelando sus caminos, su voluntad, sus propósitos, pero a través de la vida de los hombres. Lo que aparece en el Génesis probablemente no pueda estar en Primera de Samuel, no va a estar en Malaquía y probablemente no está en las cartas de Pablo, o ves una continuación de lo que está pasando. Quiero ponerte un ejemplo con respecto a esto. Uno de los ejemplos más claros es el tema de la pena de muerte. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, y el que quita la vida hay que quitar la vida. Sin embargo, cuando Caín mata a su hermano, no lo mata. ¿Y por qué no lo mata? Porque no había sido dicho. Después del diluvio, después de Noé, recién Dios dice, con la vida hay que pagar la vida. Recién Dios está revelándose progresivamente de acuerdo a lo que él veía, de acuerdo a las circunstancias que se veía, de acuerdo al entendimiento tanto espiritual como intelectual que el hombre tenía en la época. No, Dios no se mete en el contexto humano y arrasa con lo que él quiere hacer al final. Él se mete con lo que está pasando y lo que podemos entender y recibir. Otro ejemplo que vemos en la Escritura de la relación progresiva de Dios es el tema del Espíritu Santo. Si tú has leído la Biblia, te vas a encontrar que en el Antiguo Testamento aparece al principio como parte de la Trinidad creándolo todo. Y de repente aparece como 4 o 5 veces que llenó a ciertas personas o a ciertos profetas y profetizaron. Y no hablamos nada más de él. Y Jesús lo menciona como una vez al principio y no habla prácticamente nada del Espíritu Santo hasta la última semana de vida. Lo está revelando progresivamente porque la gente no estaba todavía preparada para recibir toda la enseñanza, ni siquiera había recibido a Jesús, el Hijo de Dios, no era el tiempo del Espíritu Santo. Y después Jesús habla del Espíritu Santo. Él no hará las cosas, no sabrá las cosas que han de venir, te guiará toda verdad. Él es el Consolador, pero tampoco nos habló de los dones, ni tampoco nos habló del fruto. Venimos Pablo, años más tarde, y ahí tenemos una revelación progresiva de Dios. Ese es un concepto que tenemos que entender al ver la Biblia. Segundo consejo, entender que la Biblia usa el lenguaje acorde al lugar de donde se desarrollan los hechos y al escritor que está escribiendo. Él usó, la Biblia no fue escrita en castellano antiguo, fue escrita en lo que se hablaba en la época, arameo, hebreo, lo que fue griego, del tiempo de los griegos. Entonces usó palabras, formas y también usó figuras que la gente de la época pudiera entender. Imagina que hablaran de un computador en ese tiempo. ¿Quién entendería qué estaba hablando? Entonces nosotros tenemos que entender cuando vemos la Biblia que la Biblia respeta la cultura. Y el respetar la cultura no quiere decir que necesariamente Dios esté de acuerdo. Sencillamente usa la cultura, se mete en la cultura y la acepta, y a través de la cultura Dios da su mensaje. Dios habla al pueblo. No podemos hacer de las palabras usadas en la Biblia ni la cultura que está escrita una verdad de Dios. No podemos hacer eso. Lo que está relatado como cultura no podemos pensar en Dios dice. Yo quiero hacer una pregunta esta mañana. Si yo preguntara esta mañana, ¿quiénes necesitan una oración por sanidad? Levante la mano, ¿quiénes realmente necesitan una oración por sanidad? ¿Y alguien que necesita que le ore por sanidad? ¿Y uno? ¿Alguien más? 2. ¿Nadie más? No quieren caer, los pillé. Pero imagínate que yo te diga eso y te diga, pero pasa aquí adelante, pero te tienes que saber algo. Antes de orar por ti, los que van a orar por ti te vamos a escupir. Claro, porque Jesús escupía. Entonces hay que seguir escupiendo. Cultura. En la época de Jesús, la saliva tenía ciertas connotaciones de sanidad. Se usaba para la conservación, para muchas cosas. Entonces, yo no puedo decir que hay que escupir a los enfermos por orar por ellos. Eso es lo que estoy tratando de que podamos entender. Y lo último que quiero decirles, que la Biblia relata los hechos y las personas tal como son. Con sus problemas, sus defectos, creencias erradas, problemas de carácter, necesitan sanidad interior, pecados, virtudes, todo tal como son. La Biblia no esconde nada. Absolutamente, sencillamente relata, y a través del relato Dios está actuando, y Dios está dando sus normas de vida. Te voy a dar 2 ejemplos de esto. Abraham, llamado el padre de la fe, el patriarca de Israel, mintió Dios 2 veces con respecto a su esposa.
diciendo que ella es su hermana. Entonces hay que mentir, ¿no? Ahí hay un pecado, que se llama pecado mentira, porque Dios no miente. Y Jesús dijo que Satanás era el padre de mentiras. Entonces tenemos que entenderlo y ver que no todo lo que está aquí todavía, esto es una verdad de Dios, hay que mentir nomás. Es una mentirilla blanca, no hay mentirilla blanca, es una mentira. Otro ejemplo, Pedro, el gran apóstol Pedro, la roca. Sin embargo, Pedro predicaba una cosa y hacía otra cosa. Tenía normas judías, decía que ahora era cristiano, pero tenía un hipócrita. Y Pablo se lo dice, pero Pedro, hay una discusión entre Pedro y Pablo, porque Pedro, por una parte decía, sí, el Señor vino, todo nuevo, todo normal, por otro lado estaba siguiendo normas judías y enseñando normas judías por tanto judío. Entonces, no podemos pensar entonces que seguir siendo judíos, no. Estamos viendo que la Biblia sencillamente relata eso. Con estas dos cosas en la mente, historia, y la Biblia vamos a orar. Pide tu rostro, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que hable. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana venimos a ti para pedirte, Señor, que tú hables a nuestro corazón. Te pido en forma especial, Señor, por aquellas personas que tú conoces, que de alguna manera, Dios, necesitan una voz nueva, renovada y de ti a sus vidas. Quiero pedirte, Señor, que tú les hables. Quiero que hables también a las mujeres que de alguna forma han aceptado algo, como Raquel y Lea, que no es tu voluntad, para que tú traigas libertad, traigas revelación esta mañana a sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, partimos ahora en serio. ¿Qué dice el Antiguo Testamento de la mujer? En el Antiguo Testamento encontramos muy pocas, hablando del ministerio, muy pocas mujeres que ejercieron algún tipo de ministerio. Te las voy a nombrar muy rápido. María la profetisa, llamada también Miriam, hermana de Moisés. Ella tuvo un rol destacado en el pueblo de Israel a través del don que Dios le dio. Ella era profeta. Éxodo 15, 20 al 21 dice lo siguiente. Éxodo 15, 20 al 21. Estos versículos son súper buenos porque al momento después tienes que prepararte, aprender a defender la palabra de Dios o convencerte. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano. Y todas las mujeres salieron en pos de ellos. ¡Wow! Era líder. Con panderos y con danza. Y María le respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha hecho en el mar al caballo y al jinete. Ha echado al mar al caballo y al jinete. Antes de eso Moisés canta, después de cruzar el mar rojo, ha echado al mar, vencimos la batalla. Y aparece María con el coro por detrás. Y va para acá, profeta y líder dentro del pueblo de Israel. Una mujer cristiana. Débora. La historia de Débora, ella es una profeta y jueza de Israel. La historia de ella está en Jueces 4, capítulos 4 y 5. Están en esos dos capítulos. Voy a leer el 4, tú puedes leer los dos capítulos después. Jueces 4, capítulo 4, versículos 4 y 5. Y dice, y gobernaba en aquel tiempo una mujer. Voy a volver a leer. Y gobernaba en aquel tiempo una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Débora vivió y juzgó a Israel en tiempos de guerra, fueron tiempos muy difíciles. Pero ella supo llevar a través del Espíritu de Dios, porque Dios le hablaba y le decía cuándo, tal como pasaba con los demás, también pasó con ella siendo mujer, cuando había que pelear, lo llevó al pueblo a una gran victoria. Y al terminar el capítulo 5, donde termina la historia de Débora, termina diciendo esto, y la tierra reposó 40 años. Durante 40 años, Débora, esta mujer, profeta, gobernó al pueblo de Israel. Algunos me lo han dicho, pero es el libro de los jueces, donde cada cual hacía lo que a él le parecía. Es verdad, pero Dios estaba con ella. Y Dios le dio palabra, y Dios la guió a la victoria de la guerra, en una guerra real del pueblo de Israel. Vamos a hablar de otra mujer, hermoso nombre, Hulda. Esa es otra mujer con un oficio de profeta. Vivió los tiempos del rey Josías. Ella vivió los tiempos del rey Josías. Un hombre que amaba a Dios. Josías fue un rey que a los 8 años fue ungido rey. Siendo niño, dice, y esto es un ejemplo cuando veo cantar a los niños, dice que adoraba al Señor. A los 8 años ya adoraba al Señor. Y a lo más o menos a los 15 años trató de ver cómo restauramos. Habían venido reyes paganos
que habían destruido toda la oración a Dios, ya no había sacerdote, se había perdido el libro de la palabra, y Josías con esa edad empezó a restaurar. Y Josías se acercó a los sacerdotes que por tradición estaban, y estos sacerdotes no encontraron nada mejor que ir donde Hulda, para que Hulda les diera una palabra de Dios, y lo vamos a leer, Segunda de Reyes 22:14. Esto también está en Segunda de Crónicas 34:22. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salún, hijo de Tikva, hijo de Argas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Hulda fue una persona que ayudó a Josías a restaurar el culto y la adoración a Dios. Cuando fue encontrado el libro de la ley, Hulda fue una de las que verificó y autentificó: este es el libro de la ley. Una mujer sumamente importante en un periodo de decadencia que Dios la usó para restaurar la adoración a Dios. No hay mucho más en el Antiguo Testamento, así que nos vamos a agregar un gran salto al Nuevo Testamento. El libro de los Hechos narra los comienzos de la iglesia cristiana, bajo la dirección del Espíritu Santo. La narración comienza con la orden del Señor a sus discípulos de permanecer en Jerusalén. ¿Se acuerdan de esa parte? Porque iba a venir la promesa del Espíritu Santo. Quédense en Jerusalén, no se vayan, porque va a venir la promesa del Espíritu Santo. Y en Hechos 1:14 está lo que yo les acabo de leer al principio. Se nos informa que los discípulos fueron obedientes, y junto con los discípulos había mujeres, y entre ellas María, la madre del Señor, que perseveraron en oración y adoración hasta que vino el Espíritu Santo. Ahí está. Un hecho importante con la venida del Espíritu Santo. Acuérdense que mucha gente estaba en el periodo de la Pascua, y mucha gente de distintas naciones estaba en el lugar. Y empezaron a hablar en lengua. Y muchos decían: esto está borracho, esto está en cualquier cosa, esto no es de Dios. Entonces se para el apóstol Pedro y cita al profeta Joel, para que ellos pudieran entender que lo que estaba pasando era una profecía cumplida delante de sus ojos. Esto que están viendo está profetizado un montón de años atrás. Y en Joel 2:28, Pedro les lee lo siguiente: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Otro tiempo. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones de Dios. La profecía de Joel citada por Pedro no hace más que confirmar que el Espíritu Santo vendría tanto sobre hombres y mujeres, dando dones, capacidades y llamados para llevar adelante la obra de la naciente iglesia cristiana. Estamos en el momento cúmene donde nació la iglesia, de la cual tú eres parte hace más de 2000 años atrás. Es un momento histórico donde el Espíritu Santo vino sobre todos los que están presentes, repartiendo los dones. La historia de la iglesia cristiana inicial, vemos a la mujer tímidamente tratando de tomar cierto espacio. Las primeras mujeres que tienen alguna acción sencillamente eran hospedadoras. Mujeres que colocaban su hogar para hacer reuniones de grupo casero. Miguel, te la ganaron, ahí vaya cualquier grupo casero ahí. Eso sí que eran grupos caseros. Todo funcionaba en torno a grupos caseros. Y vemos como Pablo y sus compañeros se hospedan en casa de Lidia. Ella era una vendedora de púrpura que se convirtió al Señor, se bautizó y los invitó a su casa a alojarlos. Los tuvo un gran tiempo. Esto está en Hechos 16, 14 al 16. Después vemos mujeres que empiezan a desarrollar el liderazgo o los ministerios de misericordia, de necesidad. Entre ellos está la conocida Tabita o Dorcas, una mujer rica en buenas obras y limosna. Esto está en Hechos 9, 36 al 41. Como vemos, tímidamente la mujer empieza a hacer algunas acciones. También habían profetisas. Se menciona en Hechos 21, del 8 al 10, Hechos 21, del 8 al 10, a 4 hijas de Felipe el evangelista. Ellas eran profetisas, mujeres jóvenes, virgen, ellas profetizaban. Y aparece ya un personaje un poco más como, aparentemente más peso pesado. Se llamaba Febe. Ella era el líder en la iglesia de Cencrea. Esto está en Corinto, en el istmo de Corinto. Ahí estaba esa iglesia. Fue altamente recomendada por Pablo a la iglesia de Roma, porque Febe era diácono de la iglesia de Cencrea. Vamos a leer el pasaje. Romanos 16, 1 al 2. Dice así: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo.
El apóstol Pablo frecuentemente usaba este término de diácono para ministro o líder. Era una forma de verlo distinto a los primeros diáconos que fueron elegidos para servir solamente en las mesas. Pero Pablo lo usaba como ministro y líder en la congregación. Y aplicó específicamente este ejemplo a Jesucristo mismo, lo llaman una parte diácono. A Tíquico, a Éprafas, a Timoteo y a su propio ministerio, él se menciona a sí mismo como un diácono. Dependiendo del contexto de la palabra diácono, normalmente se traduce como diácono o ministro. Y algunas traducciones agregaron diaconisa, una palabra que en el griego original no existe, se creó. Probablemente Febe fue una mujer que tuvo un liderazgo concreto en la iglesia de Cencrea en Corinto, Grecia. ¿Y qué de Jesús? ¿Cuál fue la actitud de Jesús con la mujer? ¿Qué es lo que podemos encontrar? Antes de responder esta pregunta de cómo fue Jesús, la actitud que él tenía con la mujer, es necesario mencionar que al igual que Dios, en el Antiguo Testamento, Jesús no vino a cambiar las costumbres, ni a romper la cultura. Es más, Jesús se veía exactamente como uno en la cultura. No había nada en él que lo distinguiera con respecto a los demás. Jesús vivió y respetó y vivió su cultura como un judío común y corriente. Y por lo tanto, Jesús no trató de cambiar las situaciones de vida del momento, fueran buenas o fueran malas. Tampoco confrontó a la cultura, se adaptó a ella. Un ejemplo de lo que le estoy diciendo es que en la época de Jesús había grandes injusticias sociales. Y Jesús, si lo vemos con ojos humanos, no hizo nada. En la época de Jesús había esclavitud. Y la esclavitud romana era terrible, era realmente terrible. Y Jesús no hizo nada. En la época de Jesús, su país está invadido por otro país, por Roma. Y Jesús no hizo nada. Y dijo al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué Jesús no hizo nada? Porque así como para Dios en el Antiguo Testamento y para Cristo en el Nuevo Testamento, lo importante no era la situación puntual, lo importante era las verdades eternas. Jesús lo dijo, el problema está en el corazón del hombre y yo he venido para que tengan vida y para que tengan abundancia. Yo no vine a solucionar un problema de una marcha estudiantil, yo no vine a eso, yo vine a cambiar el corazón, porque cuando cambia el corazón, cambia la realidad, y esa es la misión de la iglesia. Cuando la iglesia tiene un corazón cambiado, la sociedad tiene que cambiar. Jesús no vino a hacerse cargo de eso. Sabemos que en la época de Jesús, la situación de la mujer era terriblemente dura. Cuando hablo que Jesús no hizo nada, no significa que no le afectara, le afectaba mucho. Pero no era su tarea, él sencillamente acataba. Y Jesús, consciente de lo duro que era la situación de la mujer, introdujo algunos cambios en su relación contra ella, tremendamente significativos para la época de la cual estamos hablando. Pero él no pudo cambiar, ni tuvo intención de cambiar la ley, ni lo que se vivía en la época de Cristo. Hay un pasaje que es inaudito para la época, hoy día nos parece absurdo, pero es inaudito para la época. Y está en Lucas 8, 1 al 3. Quiero que lo busquen, por favor. Lucas 8, del 1 al 3. Lucas 8, del 1 al 3. Dice así: y aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él, ahí están aparte, y algunas mujeres, que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Y Susana, y otras muchas que le servían con sus bienes. Este pasaje que estoy leyendo es un dato que rompe con lo que religiosamente se creía correcto en la época. Apuntó, pero directo a la religión de la época. En los tiempos de Jesús era impensable que un hombre compartiera libremente con una mujer. Ya estaba haciendo algo terrible, censurable, impuro. Pero piensa tú en los tiempos de Jesús, ¿qué significaría que una mujer mantuviera un hombre? Piénsalo. Totalmente transgresor. Ni ahí, dirían los cabrones, ni ahí, no estaban ahí. ¿Por qué era así? Porque en los tiempos de Jesús, una mujer casada, escucha bien, no podía salir de su casa sin permiso de su marido. Escúchase así.
En los tiempos de Jesús, una mujer casada no podía hablar con un hombre en la calle. En los tiempos de Jesús, una mujer casada o no casada debía llevar la cabeza cubierta en la sinagoga, y en el templo de Jerusalén tenía un lugar aparte distinto al de los hombres, por allá atrás. Una mujer casada o no casada no podía comer junto con un grupo de hombres. Es un escándalo. Por eso el escándalo que hay cuando entra una mujer, está Jesús en una casa comiendo con hombres, y entra una mujer, llega y entra, y una mujer pública, y con sus lágrimas lavó los pies del Señor y le puso perfume, y todo lo demás están, ¡wow! ¡Qué pecado más grande! Jesús con libertad trata a las mujeres. Lo que vemos constantemente a Jesús con mucha libertad trata a las mujeres sin sentirse obligado por las leyes de la pureza o la impureza religiosa y legal. Cuando siempre él trató de ayudar a la mujer porque él la veía como una necesitada. Jesús sabía, Lucas 4, que él venía a proclamar la buena nueva a los pobres, a los oprimidos, a los que están en cárcel, a los que sufren. Y para Jesús no había ninguna duda que la mujer estaba ahí. Estaba en el mismo grupo. Sufría, oprimida. Capítulo 4 del Evangelio de San Juan nos habla de un encuentro también bien especial de Jesús con una mujer conocida como la mujer samaritana. Sabemos todo el contexto. Llega Jesús con los discípulos ahí a Samaria, tienen hambre, los discípulos se van. Jesús habla con los dones, dice tú no eres casada, has tenido varios maridos. Sucede todo esto, le habla que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Pero no todo, digo, para el contexto de lo que estoy hablando esta mañana, de todo esto, que Jesús estuvo con una mujer sola, hablándole de las verdades del reino de Dios. Y era tan así para la época, que cuando leemos Juan 4:27, vuelven los discípulos al lugar donde estaba Jesús y lo encuentran con ella. Y dice, y en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas? Imagina lo incómodo que es en el sentido de los discípulos. Si está hablando de una mujer, pero ¿quién le va a decir algo a Jesús? Es Jesús. Eso es lo que tiene que haber pasado. Marcos 5, 25 al 34. Marcos 5, 25 al 34. Jesús se deja tocar el manto por una mujer enferma de flujo de sangre. De acuerdo a la ley religiosa, era una mujer impura. Y no la reta, ni la juzga, la sana. Lucas 13, 10 al 16. Jesús sana en un día sábado, rompió el día de reposo, a una mujer encorvada, a la cual la llama hija de Abraham. Levántate, sé sana. Juan 8, 3 al 11. Jesús impide que una mujer adúltera sea apedreada, como exigían los acusadores y como exigía la ley, el que esté limpio de culpa, que lance la primera piedra. Pero ojo, la ley decía que tanto al hombre como a la mujer sorprendía el acto de adulterio y de ser apedreado, y solamente llegó la mujer. Y Jesús la animó, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Vamos, levántate, no peques más. Lucas 7, al 36 al 50, Jesús se deja besar los pies y ungir con un perfume de una mujer pública, con gran escándalo de los fariseos y todos los que estaban a la mesa. Marcos 14, del 3 al 9, Jesús se deja ungir la cabeza en Betania, en casa de Simón, el fariseo, con un perfume carísimo, y defiende a la mujer que fue inquietada por los demás, y dice, donde se predique este evangelio se hablará de ella. En el monte Calvario, 3 de los 4 evangelistas nos dicen que el grupo de mujeres no estaba junto a la cruz. Las mujeres miraban desde lejos, eso es lo que dice tu Biblia. Probablemente porque las costumbres no se lo permitían. Sin embargo, Dios les concedió que fueran las primeras en ver al Señor resucitado. Sin lugar a duda, la conducta de Jesús chocó con las costumbres y las leyes religiosas de su tiempo, pero demuestra aprecio y compasión por la situación de la mujer. Podría terminar aquí con la enseñanza esta mañana, pero tengo muy claro, y para muchos sería suficiente para empezar a pensar, tal vez tenga razón el pastor. Pero sé que hay personas, especialmente hombres, que han sido formados con la creencia que las mujeres no pueden liderar en la iglesia o no pueden llevar adelante el ministerio por el solo hecho de ser mujeres. Seguirían pensando, a pesar de todo lo dicho, 2 o 3 pasajes bíblicos que parecen devastadores contra toda pretensión de liderazgo femenino ministerial en la iglesia. Uno de ellos es, la mujer no puede enseñar al hombre. Primera de Timoteo 2:11.
11 al 12. Voy a volver después a 1 Timoteo, pero quiero ir sobre este argumento. La mujer no puede enseñar al hombre. 1 Timoteo 2, del 11 al 12 dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. A pesar de lo que está aquí en Hechos 18:26, se nos dice que un hombre llamado Apolo, predicador, evangelista, maestro y fogoso, hablaba del Evangelio del Señor con mucha pasión. Sin embargo, no conocía al Espíritu Santo. Y Hechos 18:26 se nos dice: y comenzó a hablar con denuedo, refiriéndose a Apolo, en la sinagoga. Pero cuando le oyeron, Priscila, primero, mujer, y Aquila, segundo, hombre, lo tomaron aparte y le pusieron exactamente el camino de Dios. Aquí tenemos una mujer enseñando el camino de Dios a un gran predicador, a un fogoso predicador. La mujer no puede hablar en la iglesia. 1 Corintios 14, 34, 35 dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que deben estar sujetas, como también la ley lo dice. 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Esto es 1 Corintios 14, 34, 35. Pero quiero que veas pues en tu casa 1 Corintios capítulo 11, donde pareciera haber una contradicción tremenda, porque a la mujer sí se le permite, pero tiene que tener un velo. ¿Qué onda? ¿En qué quedamos? ¿Cómo se explica esto? Para tratar de explicar esto, quiero que recuerden lo que les hablé al principio: la revelación progresiva de Dios, el tema de la cultura. Y debemos agregar que siempre cuando vemos la Biblia debemos leer lo anterior y lo posterior, para poder tener un contexto realmente de lo que está pasando ahí. Y quiero que vayamos, y aquí quiero que busques tu Biblia, 1 Timoteo capítulo 2. Este 1 de Timoteo capítulo 2 están eso y muchos más versículos que destruyen el ministerio de la mujer en la iglesia. Por eso quiero que lo veamos. Quiero que lo busquen en tu Biblia, porque vamos a ver algunos versículos, y me voy a referir para no leerlo entero, aquellos versículos que definitivamente echan por tierra cualquier ministerio femenino. 1 Timoteo capítulo 2, el 9 dice: asimismo que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modesto, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestido costoso. Eso dice de la mujer. 9, el 11 y 12 dice: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y el 15, uno más extraño todavía: la salvación de la mujer siendo madre. Que la mujer, no lo tengo copiado, la mujer se salva teniendo hijos. ¿A quién le calza eso como doctrina del Evangelio? ¿En qué parte vino Jesús para que las mujeres tuvieran hijos para que fueran salvas? No calza con ninguna. Está por ahí el 15. Pero se salvarán dando hijos y se permanecieran en fe y amor y santificación y como él. Todo esto está en 1 Timoteo capítulo 2, que realmente es lapidario. Pero quiero que veamos el versículo 20. Por favor, coloca el versículo 20. ¿Ah? 1 Timoteo 18, 19, ya, perdón, me equivoqué. Vamos al primero. Ese es el capítulo 2, donde están todos estos versículos que atacan el ministerio de la mujer. Vamos al capítulo 1, al 1. Vamos al siguiente. Cuando tratamos de entender lo inentendible, porque hay cosas como, por ejemplo, el engendrar hijos, que eso va a salvar, realmente lo demás podríamos concederlo, es inentendible. Tenemos que ver qué es lo que pasó, o sea, qué se tomó Pablo, qué hizo, qué se fumó. Algo pasó. Entonces, aquí vemos que vamos a ver cultura, historia y contexto, antes y el después. Vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 1. Busquemos 1 capítulo. Lo que está en el capítulo 2 es consecuencia de lo que pasó en el capítulo 1. Por eso que vamos a ir ahí. Capítulo 1 dice: cuando vemos todo el capítulo 1 con contexto general, vemos que toda la carta en general está dirigida a exhortar a la iglesia, que dirige Timoteo, porque está frente a una herejía. Lo que está pasando aquí, en este lugar, en este tiempo, hay una herejía, donde parece que algunos hombres y mujeres estaban de acuerdo a esta enseñanza falsa. El 3 y 4, ¿podemos ver el 3 y 4? 1 Timoteo 1, 3 y 4, está ahí: como te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui a hacer aquí está, para que mandase a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, y presten atención a fábulas y genealogía interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora.
Vamos al 18 y 19. Ahí está hablando que hay problemas de doctrina, hay fábulas, hay cosas que no corresponden a Dios. 18 y 19, Pablo le dice a Timoteo que permanezca fiel a la doctrina. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y fíjense lo que sale en el versículo 20, de los cuales son Himeo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Cuando vemos esto claramente, en el capítulo 1 de 1 Timoteo, hay un problema en la iglesia. La carta está dirigida a solucionar un problema. Hay blasfemia. Le dice a Timoteo que no mire la falsa doctrina, que él se mantenga de la buena doctrina. Y ahora un par de personajes, Alejandro y Himeneo, que son entregados a Satanás fuera de la iglesia. Ellos son cortados de la iglesia por la doctrina que están trayendo a la iglesia. Si vamos a 1 Timoteo 4, capítulo 4, no lo vamos a leer, pero 1 Timoteo 4 está centrado en advertir sobre la apostasía, o sea, una falsa doctrina que está destruyendo la doctrina del Señor. 1 Timoteo 4, lee en tu casa 1 Timoteo 4 y te das cuenta, ya vimos que esta carta tiene todo un sentido con lo que estaban viviendo. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando en la época? Vamos a ver un poco de historia y un poco de contexto histórico. Claramente, lo que al ver la carta, aparentemente había una herejía que estaba siendo popular y afectando la vida de la iglesia donde Timoteo estaba pastoreando. Y claramente se animaba a las mujeres a abortar el matrimonio, a fin de ser más espirituales. Se creía en aquel tiempo que el matrimonio de alguna forma nos hacía menos espirituales, así que había una doctrina dando vuelta a estas historias, había una doctrina dando vuelta que de este tipo de gnosticismo, que mientras más espiritual tienes que despegarte de lo material, y entre ellos el matrimonio. A esto hay que agregar lo siguiente. En ese tiempo, en la sociedad romana, se levantó un movimiento llamado la Nueva Mujer Romana. Esto lo puedes ver en internet, lo puedes buscar. En la misma época. La Nueva Mujer Romana, espero que figuramos que aquí copie esto. La Nueva Mujer Romana surgió cuando el imperio decidió dar más derecho a la mujer. Fue un tipo de mujer donde ella podía tener los mismos derechos del hombre y hacer las mismas barbaridades que el hombre hacía. En la cultura romana, el hombre podía tener varias mujeres. Eso era aceptado, pero la mujer tenía que ser fiel, solamente un hombre. La Nueva Mujer Romana comenzó con un libertinaje sexual, especialmente en público y con varones más jóvenes. Esto es historia. Se conocía a la Nueva Mujer Romana como por su forma de vestir, por sus peinados ostentosos y porque opinaba en público. Aquí empieza a calzar un poco lo que Pablo está diciendo. En Éfeso, donde Timoteo era pastor, ahí estaba la iglesia. En Éfeso, donde Timoteo era pastor, era el lugar donde estaba el templo de la diosa Diana, en cuyo culto la mujer era superior al hombre y estimulaba la promiscuidad sexual. Este es el contexto histórico y cultural donde y cuando se escribió la carta de primera de Timoteo. Y es más fácil poder comprender lo que ahí está señalado. Cada uno de los que estamos aquí esta mañana tiene que sacar sus propias conclusiones y pedirle al Espíritu Santo, Señor, habla. ¿Qué hay en esto? Quiero terminar dando una palabra a los hombres, porque pretendo seguir siendo tu pastor después de esto. Dios le ha dado al hombre el rol de sacerdote, el hombre sacerdote de su casa. Esto no está en discusión. Dios le ha dado al hombre el rol de sacerdote de su casa y esto no está en discusión. Y no debemos nosotros los hombres confundir el rol de sacerdote de nuestras casas con los dones y los ministerios que Dios le ha dado a las mujeres según su soberanía y su voluntad. Separemos las cosas, son dos cosas distintas. Pero, hombres, no solo no debemos confundir ambas cosas, sino que no debemos confundir a las mujeres que Dios nos ha dado para cuidar, ministrar. Estoy hablando de nuestras hijas, de nuestra esposa y de nuestras hermanas en la iglesia. Sé que no siempre es fácil ser sacerdote. Es una tarea enorme y le digo, mujeres, no quieran serlo, porque es una responsabilidad enorme ser sacerdote en la casa. Pero debemos recordar que en el reino de Dios, teología a la cual la Viña cree, practica, el liderazgo se obtiene por amor y por servicio. El liderazgo no es por imposición, no es por liderazgo, el liderazgo es por amor y por servicio.
Y también incluye a nuestras esposas y a nuestras hijas y nuestras hermanas. Debemos cuidarnos los hombres de una cultura religiosa que más que tratar de obedecer a Dios y su palabra, intenta mantener control. Diciendo y argumentando con nosotros mismos, con las mujeres, porque la Biblia dice. No deberíamos nunca necesitar en nuestras casas, ni con nuestra esposa, ni con nuestros hijos, tener que decirles, la Biblia dice. Porque en el momento que yo estoy diciendo la Biblia dice, perdí toda autoridad. Como hombres somos responsables que nuestras esposas, nuestras hijas y nuestras hermanas puedan desarrollar los dones, talentos y ministerios que Dios les dio. Porque entendamos esto, daremos cuenta por eso. La Biblia dice que algún día estaremos todos delante de la presencia del Señor y daremos cuenta por lo que Dios nos ha entregado. Y yo no quisiera que Cecilia o mis hijas le dijeran al Señor, Señor, yo no pude desarrollar lo que tú me diste porque mi esposo no me dejó, porque mi esposo no creyó, porque él no estuvo de acuerdo, porque no me dio permiso. Yo quisiera que mi esposa y mis hijas le dijeran, aquí está, Señor, todo lo que me diste y lo multipliqué. Sé que los hombres luchamos con temores y con trampas, pero las trampas son mentiras. Mentiras que nuestro enemigo pone en la mente. Pensamos, yo no quiero una feminista en la casa. ¿Y por qué tiene que ser una feminista una mujer que lidera un ministerio? Pensamos, ¿de dónde vendrá esto? Es que va a dejar de hacer los roles de la casa. ¿Y por qué? ¿Por qué va a dejar de hacer lo que tiene que hacer? ¿Acaso tú, siguiendo tu ministerio, dejas de ser hombre y de cumplir lo que Dios te ha pedido? No tiene sentido. Son temores. Son trampas del enemigo. Nuestra única tarea para mantener nuestro sacerdocio y el liderazgo que Dios nos ha dado en casa y en la iglesia es ser como Jesús. Ser como Jesús. Ellas deben ver en ti y deben ver en mí al Señor. Y créeme, disfrutarán y desearán tu sacerdocio. Quiero terminar dando un tributo a muchas mujeres que de alguna otra forma, directa o indirectamente, han impactado mi vida. Y cuando preparaba esto, pensé, ¿por dónde empezar? Y el primer grupo de mujeres que se me vino a la mente fue María Magdalena, Juana. Pensar que ese grupo de mujeres acompañó al Señor y sustentó su ministerio. Probablemente ni tú ni yo estaríamos aquí si ellas no hubieran estado ahí. Y la verdad que si pudiera tenerlas, y sé que algún día las voy a conocer, solo decirles gracias. Gracias por lo que hicieron, gracias por lo juzgadas que fueron. Contra viento y marea, contra la cultura, contra el pelambre, contra la religión, contra todo. Quiero también esta mañana reconocer a mujeres que son parte de la historia de la Iglesia Cristiana en Chile. Ignoradas, anónimas, nadie sabe que existieron, nadie sabe lo que hicieron, pero estuvieron ahí y también son responsables que tú probablemente hayas conocido al Señor. La historia dice, la historia de la Iglesia en Chile dice que entre 1878 y 1900 llegaron a Chile 136 misioneros de la Iglesia Metodista Episcopal. La Iglesia Metodista Episcopal es la precursora de la Iglesia Metodista Pentecostal. Llegaron 136 misioneros. 63 de esos 136 eran mujeres solteras. 24 eran mujeres casadas. Es decir, 87 mujeres que correspondían al 64% de todo el potencial misionero que llegó para evangelizar nuestro país hace 2 siglos atrás. Solo decir gracias, Señor, porque ellas tuvieron el valor de romper con los prejuicios de la época. Imagínate cómo era en ese tiempo. Dejar sus vidas y venirse a un país lejano, desconocido, por amor al Señor, y recorrer todas las tierras de este país, que ni los chilenos la conocían en ese tiempo. Quiero conocer a otras 2 mujeres. Una se llama, totalmente desconocida, Elena Lailá y Natalia Arancibia. Elena Lailá fue una mujer huérfana de origen escocés que llegó a Chile y se hizo parte de la Iglesia Metodista Episcopal en Valparaíso, donde estaba el pastor Huber. La misma iglesia que en 1908 y 1909 experimentó el avivamiento pentecostal más grande de la historia del país. Ella fue una de las promotoras del avivamiento pentecostal de principios del siglo XX en Valparaíso.
Pero no se conformó el papel de Elena a eso, sino que ella fue encomendada por el pastor Huber que viniera a Santiago, a la iglesia metodista episcopales de Santiago, habían dos en la época, a que viniera a contar lo que Dios estaba haciendo. No había internet, no había televisión, no había WhatsApp, alguien tenía que ir, y ella dijo, yo voy. Y cuando Elena llegó a Santiago de Chile, los pastores no la recibieron. No la recibieron, sencillamente porque no creyeron y porque era mujer. Los hermanos de la iglesia que habían escuchado noticias de lo que Dios estaba haciendo, milagros y portentos, hablaron con la hermana Elena y le dijeron, cuéntanos en la calle. Y en la calle ella empezó a contar el testimonio. Ahí nacen las predicaciones en la calle. Elena contó el testimonio y mientras ella hablaba en la calle, el Espíritu Santo vino sobre el grupo y esto se empezó a multiplicar. Elena junto a Natalia Arancilla hicieron un tour, pescaron un vehículo y se desplazaron por todo el sur de Chile llevando la unción del Espíritu Santo. Hoy día nuestro país es un país evangélico, carismático, pentecostal, porque hubo dos mujeres que le creyeron a Dios y se dejaron usar por el Espíritu Santo a pesar de que todo se oprimió. Quiero reconocer esta mañana a mi esposa y mis hijas. Sin las cuales no estaría aquí esta mañana. Y al hablar de ella quiero hablar también de muchas esposas de pastores anónimas, conocidas solamente como la hermana o la esposa del pastor, a pesar que han dado mucho más que los mismos pastores muchas veces. Y quiero terminar dándole gracias a Dios y reconociendo al grupo de mujeres que me ha rodeado en mi ministerio, que siempre ha sido mayoritario, siempre han sido más mujeres que hombres. Desde que partimos la iglesia con Cecilia, el Señor nos ha dado la bendición y el privilegio de contar con mujeres que han estado en todo tiempo, en todo lugar y en cualquier circunstancia, acompañándonos en lo que ha sido desarrollar la iglesia y crecer en la iglesia. Quisiera, en representación de las muchas mujeres que sirven en la iglesia, la mitad de los ministerios de la iglesia están acá con mujeres y la otra mitad de los hombres. Quisiera, en representación de todas esas mujeres y las que están sentadas aquí esta mañana, pedirle a aquellas que son parte del equipo pastoral que se pongan de pie esta mañana para reconocer a Paulina Ursúa, Adela Mancilla, Edith Olmo, Carolina Valenzuela, Maricela Valdés y mi esposa. 6 mujeres que son parte del equipo pastoral junto con otros 6 hombres. Y quisiéramos que les dieran un aplauso. Para terminar, quiero leer este versículo, Gálatas 3:24. Dice, de manera que la ley, el Antiguo Testamento, ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venía la fe, Cristo, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Quiero que inclines tu rostro. Vamos a orar. Cuando uno ve la palabra y la entiende de esta forma, no hay ministerio alguno por el cual usted no pudiera desarrollarse. Profecía, sanidad, líderes de adoración, lo que tú quieras. Porque Dios repartió, Efesios 11, los ministerios a su iglesia. No se lo repartió a los hombres, a la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte, Señor, que lo que hemos hablado esta mañana, tú hables a cada vida en forma individual y personal. Eres tú, Señor, quien gobierna esta iglesia, y eres tú, Señor, que has puesto en mi corazón, y sé que lo estás haciendo en todas las viñas, el traer esta luz, esto que está escondido. Y te pido, Señor, que podamos entender y ser sanados. Quiero orar por los que les cuesta entender, Señor, por su cultura, por su vida, para que seas tú y no yo quien abra su corazón. Quiero orar por mujeres que de alguna forma han crecido creyendo que esa es la verdad, para que tú traigas libertad a sus vidas, bendición a sus vidas. Y de forma muy especial, quiero orar por aquellas mujeres que han sido dañadas, que han sido retenidas, para que tú traigas sanidad sobre sus vidas. Gracias, Señor. Amén.